fuera de lo habitual, así describiría este ordenador. Se trata de un equipo montado encima de una tarjeta gráfica, que no sacrifica en ningún aspecto y compacta toda la potencia en este tamaño reducido. Pero ¿de qué se trata? Y más importante, ¿para qué hacen esto? Billing me ha mandado este ordenador junto a esta otra pieza y como siempre quiero recordar que no me pagan por hacer esto. De hecho, no creo que les guste lo que diré al final del vídeo, así que quedaos para saber qué sucede. Y aunque lo que pensemos todos es que lo poco habitual de este equipo es el dock externo, el mini ordenador que han mandado también cuenta con su set de peculiaridades. Se trata del GT Ultra, un mini ordenador de aluminio algo más grande que los mini PCs de otras marcas a los que ya estamos acostumbrados, y lo es básicamente porque cuenta en su interior con la fuente de alimentación de 145 vatios. Entonces, si nos lo queremos llevar a cualquier lado, solo debemos cargar el ordenador sin tener que pensar en el transformador. Además, creo que han buscado crear una máquina muy flexible, porque cuenta con todo tipo de comodidades. Internamente trae unos altavoces que no suenan nada mal, además que sorprendentemente también tiene micrófono. Entre sus conexiones frontales encontramos un puerto para tarjetas SD que a priori es un punto muy positivo para muchos de nosotros, hasta que me he dado cuenta que tan solo llega a 20-25 MB por segundo, y esto es muy lento, y más tarde volveremos a este aspecto porque quiero hablarlo un poco más. Ahora siguiendo con el panel frontal, cuenta incluso con un lector de huellas que por raro que parezca, cada vez me gusta más encontrarlos en este tipo de equipos. En su interior, pese a que es la versión de portátil, no se olvidan de darnos una gran potencia de procesador con un i9 12900H, y la gran ventaja es que al ser la versión de portátil no sufren los problemas de degradación por el microcódigo que han tenido sus unidades de escritorio. Este viene acompañado de 32 GB de memoria RAM que nos van a permitir hacer uso de cualquier programa que se nos ponga por delante. En principio son memorias RAM SO-DIMM y las podemos cambiar sin problema, pero llegar a ellas puede ser toda una odisea porque tenemos que desmontar el protector, la fuente de alimentación, los altavoces y ya veis por dónde voy. Lo han hecho bastante difícil, hay un vídeo del tiempo requerido para llegar hasta el procesador y es de 1 hora. Por suerte tenemos el filtro de polvo en la entrada y es lo que ya nos indican que debemos limpiar habitualmente y por ello es fácil llegar hasta él. Hay muchos elementos que tratan de crear un mini ordenador muy atractivo. Al incorporar cualquier característica que los usuarios puedan buscar, me atrevería a decir que tratan de conseguir lo mismo que el Mac Mini, pero en Windows. Y además conocen sus puntos débiles y por eso tratan de solucionarlos con el añadido del dock externo. Pero primero vamos a ver de qué es capaz con los gráficos integrados. Jugar al nuevo Dragon Ball Sparkling Zero supone toda una dificultad. Con todo en bajo tengo que reducir la resolución hasta 1600x900 y así sí que se mantiene alrededor de los 60 FPS con alguna bajada ocasional. Además he descubierto que en este juego de lucha, si no llegas a los FPS que deberías, el juego es como si estuviera algo en cámara lenta. Es jugable pero cambia totalmente la experiencia, por lo que llegar a los 60 FPS es una necesidad. Counter-Strike 2 ya es otra cosa, alrededor de los 120 FPS, aunque con las opciones gráficas al mínimo. Pero en este aspecto cumple perfectamente con una fluidez a la que permite disfrutar del juego, aunque ya sabemos que no es un título exigente. Lo bueno es que con este equipo puedo realizar tareas casuales trabajando en Blender como crear estas simulaciones de tráfico, incluso vegetación e iluminación con reflejos, pero se complica en el momento que quiero que empiece a mostrar el resultado. Este fotograma ha tomado 6 minutos y 18 segundos en renderizar, y estamos hablando que esta animación a 24 frames por segundo va a ser de 1 minuto, por lo tanto 1440 frames, o lo que sería 6,3 días para tener el resultado final. Como he dicho, se puede trabajar en él, pero es absurdo para las tareas que requieran de tarjeta gráfica dedicada. Cuando he intentado abrir un proyecto en Unreal Engine usando los MetaHuman, capturando mi cara para replicar los movimientos y crear animaciones, lo puede mover, pero la tasa de frames no permite trabajar bien en él y no disfruto de la fidelidad gráfica que normalmente proporciona Unreal Engine. Como digo, son tareas muy exigentes en cuanto a potencia gráfica. Si en lugar de esto trato de hacer un uso más común y trabajar en Photoshop, no tengo problemas, o incluso editando dentro de Adobe Premiere Pro, donde puedo sacar provecho a Intel QuickSync. Y ya para solucionar esto han incorporado este dock para tarjetas gráficas. Consiguen hacer que este mini equipo se convierta en todo un sobremesa, y la potencia dependerá de la tarjeta gráfica que le instalemos, pero al usar el protocolo PCI Express de 8 líneas no se deja nada sobre el tintero y nos abre todas las posibilidades. Además, este dock externo cuenta con una fuente de alimentación de 600 vatios en su interior, por lo que no habrá problemas en acoplar incluso una 4090. Además, en la parte inferior del dock
dock, si lo abrimos, podemos instalar una tarjeta Wi-Fi o incluso una unidad de almacenamiento SSD, que me parece genial, porque si instalamos juegos en esta unidad, solo tendremos acceso a ellos cuando tengamos la tarjeta gráfica conectada y tiene todo el sentido del mundo. Es de agradecer que además este dock haya sido diseñado para ir a juego con sus equipos. Yo he optado por instalar una RTX 3060 Ti porque ir más allá me parece demasiado y no os voy a engañar, porque estéticamente esta Founder Edition le queda como uña al dedo. La ventaja de usar directamente un PCIe es que si se tratara de un Thunderbolt estaríamos limitados en cierta manera por la cantidad de datos que pueden pasar a través de él. El PCIe, sin embargo, tiene una capacidad mayor y con este cambio no hay ningún cuello de botella. Y ahora sí, podemos disfrutar jugando a Sparkling Zero con todo al máximo sin problemas. De hecho, la única limitación que encontramos está ahora en el propio videojuego, porque el motor gráfico está limitado a máximo 60 FPS, así que lo mejor es pasar al siguiente. Ahora, como veis, no hay juego que suponga ningún problema. Podemos entrar en el escenario competitivo de Counter-Strike 2 con buena configuración gráfica o incluso ir más allá y ver muy buen rendimiento dentro de Cyberpunk 2077. Aquí ya podemos esperar pleno rendimiento según la gráfica con la que lo emparejemos. Lo que quiero ver es cómo se comportará trabajando. Ahora en Blender no solo podemos trabajar, sino que podemos visualizar los resultados muy rápido, no solo por la potencia de la tarjeta gráfica, sino gracias a la tecnología propietaria de Nvidia, que también aporta ciertas ventajas en este tipo de entornos gracias a CUDA y Optics. Ahora renderizar un frame se trata de 8,8 segundos. La diferencia es abismal. Pasamos de los 6 días anteriores para renderizar toda la animación a ahora ser capaces de renderizarla toda en 3 horas y media. No es una comparación directa y justa de rendimiento, porque al final con una gráfica de Nvidia podemos renderizar, digamos, en menos resolución, a menos samples, y gracias al reductor de ruido que usan sus tarjetas gráficas llamado Optics, limpiamos la imagen y obtenemos un resultado que requiere menos tiempo de cómputo. Y donde antes no podíamos trabajar, ahora se puede visualizar dentro de Unreal Engine cualquier elemento de una forma mucho más fidedigna. No hay duda alguna que es indispensable contar con una tarjeta gráfica en este campo. Lo fácil de pensar sería que este mini ordenador produce mucho ruido, pero no es así. Me sorprende lo silencioso que es, lo que le ayuda a mantener una media de alrededor de los 65 grados con picos en 81 que duran realmente poco. Es gracioso, como he dicho al principio, que hayamos pasado de montar tarjetas gráficas en ordenadores a montar ordenadores en tarjetas gráficas. No hay ninguna duda que se trata de algo fuera de lo habitual. Por otro lado, no creo que vaya a crear un estándar entre los ordenadores como la revolución modular. Sin embargo, van en la dirección adecuada. Aunque os pregunto a vosotros, ¿cuál de estos dos equipos os parece más portable? Este otro mini ordenador cuenta con todo lo necesario en su interior, incluida una RTX 4060. No hay que desmontar nada y está listo para dar guerra. Por otro lado, si desmontamos el billing del dock, es algo más pequeño, pero sinceramente creo que pierde mucho valor al no tener tarjeta gráfica en él, por lo menos para mi uso diario. Aún así, está pensado para que dejes el dock con la tarjeta gráfica en un lugar estratégico y el mini ordenador puede ser muy útil para ir a hacer trabajo de algo que no requiera potencia gráfica. Y ahora viene el momento delicado, donde llegamos al precio. En este tipo de productos suele haber un precio a pagar por esta innovación y por adoptar nuevas tecnologías, pero debo decir que he quedado gratamente sorprendido del precio. Estamos hablando de un mini ordenador con un i9 12900H que además viene con un dock externo y fuente de alimentación incluida por una cifra total de 678 euros. A mí me parece un precio justo, porque añadiendo una tarjeta gráfica como la mía por menos de 1000 euros tienes un equipo muy potente que cumple perfectamente en el rango de precio que está. Pero sí que debo decir que aparte de los primeros problemas que le he encontrado más. Es difícil hacerle mantenimientos, como ya he dicho, y cambiarle o mejorarle la cantidad de memoria RAM. Pero creo que además hay otros de los que hay que hablar. El punto más débil que tiene es lo poco homogéneo que es todo el conjunto. El sistema de conexión, aunque no me ha pasado nada, aparenta ser bastante delicado. Un pedazo de placa base que sobresale y se conecta al interior del ordenador, y por ello viene con una pieza para fijarlo y evitar cualquier movimiento, aunque entonces conectarlo y desconectarlo no será una tarea rápida por los dos tornillos que hay que poner o quitar. Además, sería genial que en lugar de tirar por procesadores Intel hubieran ido a por los mismos que se usan en las consolas portátiles de AMD. Así tendríamos mucha más potencia gráfica cuando no estamos usando el dock externo. Podríamos jugar incluso sin gráficos dedicados, y lo mejor es que no creo que esto afectara nada al precio. El concepto entonces me gusta, pero la ejecución no es la mejor. Necesitas dos cables de alimentación y bastante espacio en la mesa, sumado a que estéticamente no es algo que quieras mostrar demasiado en tu setup. Tratándose de un procesador de portátil, podrían haber optado por una alimentación a través del dock con USB-C, que permitiría eliminar la fuente de alimentación interna, aligerando y creando un equipo mucho más compacto. Y cuando no usemos el dock, bastaría con usar algún cargador de 100 vatios de móvil. Por último, volviendo al puerto de tarjeta SD, da la sensación que lo han puesto simplemente por marcar una casilla,
que los reviewers le den el punto positivo y no se han centrado en hacerlo de calidad. Es 5 veces más lento que un lector en condiciones, y usándolo de forma habitual para archivos pesados, esta velocidad para mí no es aceptable. Al final es un USB 2.0 que no soporta la tecnología de las tarjetas SD más rápidas. Pese a todos estos problemas, estoy seguro que habrá casos muy concretos que, teniendo en cuenta lo accesible que es, encontrarán en este sistema una gran solución. Al final este producto está dirigido a un público muy reducido. Me gustaría ver nuevas versiones en el futuro que se parezcan a lo que hace la competencia, porque he descubierto que ya hay una marca que soluciona todos sus problemas, pero por supuesto lo hace con un precio mucho más elevado. Usa un conector magnético que podemos conectar y desconectar con el equipo incluso encendido y se alimenta a través de la base. Se trata del KDASmind, aunque esto hay que pagarlo, y si decíamos que el V-Link con la tarjeta gráfica queda por unos 1000 euros, el KDASmind con tarjeta gráfica similar se va a más del doble. Lo bueno es que estoy seguro que V-Link tiene los recursos y la capacidad de crear algo similar y traerlo al mercado.